Gracia y paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día con las reflexiones de la Palabra de Dios, siempre anhelando que sea nuestro buen Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, quien abre corazones y sobre todo quien sella los labios del expositor, a fin que los temas que son impartidos a manera de reflexión nos puedan guiar y enseñar conforme a la Palabra del Señor. En este día martes 11 de noviembre, siguiendo con los temas del libro de Primera de Corintios, cuyo eslogan principal dice la epístola que revela el carácter personal de Pablo, y que también debería revelar nuestro carácter delante del Señor. En esta semana, bajo el subtema las preguntas con respecto a la libertad cristiana y los derechos personales, algo que hoy en día no se topa en las iglesias, algo que a veces lo dejamos pasar por alto. Mas, sin embargo, la palabra de Dios en este día nos corresponde el tema en específico, los placeres cuestionables y las reuniones sociales. Los placeres cuestionables y las reuniones sociales. Para esto vamos a tomar el libro de 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13, en donde podemos ver, en primer lugar, cómo juzgar las cosas por amor, no por el conocimiento. Saber que el alimento no hace a una persona espiritual, pero sí incide directamente en su comportamiento y en su tipo de adoración hacia el Creador. También prestar atención a nosotros no ser una piedra de tropiezo para aquellos que recién están caminando los caminos del Señor, valga la redundancia. También el propósito de estas enseñanzas es no herir la conciencia de un hermano. No herir la conciencia, pero tampoco podemos dejar pasar por alto aquellas cosas que son perniciosas. Y sobre todo, profesar el principio cristiano. No hacer nada que le sea ocasión de caer a un hermano que recién ha iniciado a seguir al Maestro de Galilea. Por eso, mis hermanos, es necesario que, para que este tema sea de entendimiento para cada uno de nosotros, especialmente para el expositor, lo pongamos en oración delante del Señor. Yo le invito ahí donde usted está, a que juntos podamos llevar adelante esta súplica. Bendito y amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, te damos gracias a ti, porque si tú eres el hacedor de nuestros días, tú eres aquel que tiene el control de nuestras vidas en cada instante, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú sellando los labios de este tu siervo, para que el tema que vamos a impartir a manera de reflexión sea edificando nuestros corazones y nos permita también cambiar aquellas conductas perniciosas que no son aceptables a tus ojos, Señor. Queremos que nuestra vida sea como un incienso que llega hasta ti, Señor, con un aroma fragante, un aroma en santidad, Señor. Reconocemos tu majestad, Señor, y también reconocemos a tu Hijo Jesucristo, que en la cruz entregó su vida por nosotros. Y que gracias a eso podemos hoy decir que somos hijos tuyos, mi Dios. Padre de los cielos, sé tú guiándonos con sabiduría y entendimiento. Sé tú abriendo el corazón de aquellas personas que necesitan este tema en sus vidas. Sé tú ministrando nuestros corazones, Señor, y sobre todo, ayúdanos a crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo, en humildad, en mansedumbre y en amor especialmente. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como les decía, mis amados hermanos, el texto base que nos guía es el libro de 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13, que el tenor de la palabra dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si el último se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
Pues aunque hayamos algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses con minúsculas y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que comes, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hasta ahí la enseñanza bíblica, mis queridos hermanos. Una clara recomendación y el anhelo de Pablo para el pueblo de Corinto, que deseaba que este pueblo tenga una libertad cristiana, una libertad y una esencia basada en el conocimiento de la palabra, no solamente en los sentimientos o en las cosas que cada uno quería comprender a su manera. Por eso, mis amados hermanos, aquí podemos apreciar algo muy importante, que en el mundo antiguo había dos fuentes de carne: el mercado normal, donde los precios eran más altos, y los templos locales, donde siempre había carne procedente de los sacrificios. Los miembros fuertes de la iglesia se daban cuenta de que los ídolos no podían contaminar los alimentos, de acuerdo a sus creencias, por lo que ahorraban dinero comprando la carne más barata disponible en los templos paganos. Además, si amigos inconversos les invitaban a una fiesta en la que se servía carne de sacrificio, los cristianos fuertes asistían a ella, ya fuera en el templo o en la casa de cada una de estas personas. Y todo esto ofendía a los cristianos más débiles. Muchos de ellos habían sido salvados de la idolatría pagana y no podían entender por qué sus compañeros creyentes ya de un tiempo atrás querrían tener algo que ver con esa carne sacrificada a los ídolos. Es así la manera en que Corintios se vivía día tras día, o enfrentaban la pregunta de participar o no participar, invitar o no invitar, acompañar a los amigos y familiares a sus banquetes. Y es algo que sucede también hoy en día, mis hermanos. Es algo muy crítico que sucede hoy en día en nuestros países, también en nuestros hogares. Cuando no toda la familia es cristiana, hay inconversos, ofrecen la misa a sus niños, a sus vírgenes, a sus ídolos, e invitan a la familia. ¿Qué es lo que corresponde como buenos cristianos hacer? Sabemos que al compartir con la familia o dejar de compartir con la familia estas fiestas de los ídolos, muchos se molestan y se incomodan, a pesar del conocimiento que tenemos de la idolatría. Y es ahí cuando empiezan a aislar a cada uno de los miembros de su familia que son cristianos. Pero, ¿qué debíamos hacer con respecto a ese círculo de amistades y sus reuniones sociales? Este es un problema crítico para nosotros hoy en día y también fue para el pueblo de Corinto. Debemos analizarlo bajo tres razones principales. En prácticamente toda reunión social se servía viandas que se habían ofrecido a los ídolos. Y cuando se efectuaba una reunión social significativa, como por ejemplo un matrimonio, una reunión importante de negocios, en ocasiones se efectuaba en el templo. Sin embargo, no importaba dónde se efectuara, siempre iba a haber la ofrenda a un ídolo.
de la familia anfitriona. Pero ¿qué debía hacer un cristiano? ¿Podía asistir a esas reuniones? Si se negaba, ¿cómo afectaría eso a sus amistades, a sus amigos, a su trabajo mismo, a su conocimiento? El segundo aspecto, prácticamente todas las familias poseían un ídolo ubicado en un lugar importante de la casa. Y a la hora de la cena, la familia ofrendaba un pequeño sacrificio a su Dios a fin de asegurar su bendición. Frente a este hecho, ¿qué debe hacer un cristiano con respecto a la comunión con sus vecinos? ¿Debía romper todo contacto social con ellos, acaso? Es la pregunta que nos hacemos. El tercer aspecto, el mercado por lo general se encontraba lleno de la vianda ofrecida a los ídolos. Parte de los animales usados en el sacrificio siempre se les daba a los sacerdotes para su manutención. Los sacerdotes por lo general vendían cualquier excedente en los mercados locales. Y los mercados locales a su vez vendían la vianda al público. Y a pesar de eso, a sabiendas, algunos creyentes pensaban que estaba bien comprar lo que había sido usado en adoración a los ídolos. Y casi nunca podían determinar si era carne pura o no. Esta fue la razón por la que muchos cristianos en el mundo antiguo se volvieron vegetarianos. ¿Estaban equivocados en su convicción? ¿O no había problemas con comer lo que había sido usado para adoración a los ídolos? Es la pregunta que se hacen. Y hoy en día es la misma pregunta que hacen en los hogares de los familiares que tenemos cuando hacen estas misas de los niños. Y le brindan a usted de comer. ¿Qué es lo que hace usted? La familia muchas veces dice, come, no pasa nada. ¿Por qué te enojas? No te va a hacer daño un poco de esta carne. Pero en el contexto nosotros sabemos bajo qué argumento fue elaborada o procesada esta comida. En agradecimiento a sus ídolos. Y los creyentes de Corintios necesitaban ayuda. Necesitaban responder esas preguntas. Y alguna muestra o directriz que los ayudase a vivir en este mundo pecaminoso y enloquecido por los placeres. Lo mismo que hoy en día. La humanidad necesita una ayuda, una guía para comprender mejor la palabra de Dios y vivir conforme el mandato divino. Por consiguiente, mis hermanos, la Escritura nos dice que este pueblo de Corintio habló a Pablo y le preguntaron acerca de los sacrificados ídolos, acerca de los placeres cuestionables y las reuniones sociales de la vida cotidiana. Y Pablo tiene que lidiar directamente con este problema, pero también aprovecha para extenderse hasta el tema de la libertad cristiana y los derechos personales. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje, entre nuestros derechos, pero también debemos reconocer que tenemos obligaciones. Obligaciones que fueron adquiridas por amor. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, realmente entendíamos que estábamos juntamente con Él crucificados, en la muerte y en la resurrección con Cristo. Y por ende, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones que cumplir delante del Maestro. Sí, mis hermanos, no se puede gozar solamente de los beneficios y dejar de lado la responsabilidad que involucra ser un siervo del Señor. Y es por eso que Pablo lidia con esto. Y ponen énfasis en lo que es la libertad cristiana y los derechos personales. Por ejemplo, ¿puede un cristiano hacer lo que le plazca? Muchos dirán que sí, otros que no. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, dice la palabra del Señor. ¿Un cristiano es honestamente libre en Cristo? De ser así, ¿puede un cristiano hacer cuanto quiere y cuando quiere hacerlo? De no ser así, ¿cuáles son las restricciones que hay sobre la libertad? ¿Qué debe controlar su conducta? ¿Cuál es la diferencia entre la conducta del cristiano y la conducta del mundo? Ahí es donde tenemos que marcar la diferencia, mis hermanos. Ahí es cuando tenemos que mostrar el testimonio vivo a través del conocimiento y el amor.
a través de la enseñanza diaria, mis hermanos. Por eso, mis queridos hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, debemos comprender, como dice el versículo 1 al 3, ¿sí?, que primero debemos juzgar las cosas por amor, no por el conocimiento. El conocimiento envanece, se autoinfla, y ese es un problema recurrente en la iglesia de Corintio, también en las iglesias hoy en día. Y ese envanecimiento es contrario al Evangelio de Cristo y crea más divisiones en el cuerpo de Cristo. Mientras que el amor edifica y la motivación más pura es poder buscar el bienestar de otro a través de un encuentro personal con Cristo. Esto habla de respeto, ayuda, acompañamiento en lugar de persuadir uno a la postura del otro o imponer tu libertad sobre la conciencia del otro. Con cristianos aún inmaduros en su fe, el crecimiento toma tiempo e instrucción, por ende la conciencia también debe crecer. No se puede alimentar a la fuerza a creyentes inmaduros y transformarlos en gigantes, mis hermanos. Por eso el que piensa saberlo todo realmente no sabe nada, porque nos falta lo que es humildad. Y para eso está la palabra de Dios, que si a alguno le falta sabiduría, ¿a quién debe pedirle? A Dios, lógicamente. Por eso, mis hermanos, el conocimiento que realmente importa es ser conocido por Dios, pertenecer a Él a través de Cristo Jesús. Y la evidencia más firme de pertenecer a Dios es amar a Dios. El amar a Dios lleva a amar a otros. Así lo dice en Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y si tuvieras amor los unos con los otros. Por eso es necesario entender que el amor evidencia que pertenecemos a Dios. Y el verdadero conocimiento se adorna de humildad y se acompaña de amor. Y si faltan cualidades, el conocimiento no se ha aplicado correctamente. El amor es la firma y la marca de ser cristiano. Y ese amor tiene como objeto supremo a Dios, aunque ese amor a Dios se expresa también en el amor a los hermanos. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, parafraseando, que sobre la fe, la esperanza y el amor prevalece el último, el amor. El amor prevalece sobre todo, aún sobre la fe y sobre la esperanza, mis hermanos. Es lo que dice el apóstol Pablo, que somos llamados a una libertad cristiana, que somos llamados a entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Entender esto y verlo claramente no es razón para envanecernos de otros creyentes. Sostener la postura de libertad cristiana en la cual una persona es libre de participar en reuniones sociales no es razón para envanecerse con otros creyentes. La regla del cristiano es el verdadero amor, no el conocimiento, como lo dijimos. El creyente no debe estar haciendo énfasis en su conocimiento y razonamiento superior, porque puede ver algo con más claridad que otros creyentes. El creyente cristiano debe amar y controlar su vida por medio del principio del amor. Ahí viene la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a otros porque no pueden participar con buena conciencia en ciertas reuniones sociales y prácticas sociales? ¿Cuántos nos hemos sentido superiores y hemos estado envanecidos porque nos sentimos con mayor libertad que otros de participar en ciertas funciones? Por eso la palabra del Señor en Romanos 12:16 nos exhorta y nos dice que estemos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en el Antiguo Testamento también el Señor dejó marcado: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es una clara reflexión para nosotros, que sobre todas las cosas el amor debe prevalecer para la libertad cristiana. El conocimiento es solo parcial. No importa lo que una persona
crea que sabe, es incompleto. El hombre es totalmente incapaz de saber cualquier cosa en su plenitud y totalidad. Aún seguimos siendo ignorantes en la palabra de Dios, en la vivencia de la palabra. Por más que hayamos leído 4, 5, 6 veces la Escritura, nos damos cuenta que es necesario volverla a analizar, a meditar, a refrescar nuestro corazón con esa agua viva que surge de la palabra de Dios a través de la Biblia. Por eso enorgullecerse de una posición racional es un error, ya que aquellos que lo hacen muestran su debilidad, fundamentalmente cuando se comparan con las posiciones basadas en el amor. El amor une a una persona a Dios. Si un hombre ama a Dios, es conocido y aceptado por Dios. No es aceptado por Dios por el conocimiento y las posiciones racionales. Es aceptado porque Él ama a Dios y ama a las personas. Por consiguiente, una persona que basa su vida en el amor y no en el conocimiento es la persona que es conocida y acepta a Dios. Y en 1 Corintios capítulo 8:3 nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahí radica el éxito, mis hermanos. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y también podemos leerle, mis hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Es que necesitamos mayor ampliación sobre ese punto? ¿Es que necesitamos abrir nuestros ojos más? En los versículos 4 al 6 nos dice: acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Las viandas que fueron ofrecidas a un ídolo inmundo, y no hay más que un Dios. Y la respuesta que Pablo les da a Corintios, dice claramente: sabemos que un ídolo no es nada. No hay más que un Dios, Jehová de los ejércitos, y un solo Señor, Jesucristo. Pablo no les corrige en su doctrina, porque es correcta, pero pone una calificación necesaria, porque hay muchos que han sido salvos de una idolatría pagana. Y por eso les manifiesta que hay un solo Dios y un solo Señor. Pablo afirma la doctrina de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. No hay ídolos, pero sí hay demonios, en el versículo 5. Aunque ídolos realmente no son nada, sino un pedazo de madera o material del cual están hechos estos ídolos, a base de barro, de cerámica, de diferentes elementos que han sido utilizados. Para Pablo, especificar esto lo hace más adelante, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20, en donde dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Pablo ya nos está adelantando algo con relación a la libertad cristiana, mis hermanos. Por eso este elemento es importante. Saber en primer lugar que el alimento como tal no le hace espiritual a una persona. Y para Corintio era algo muy crítico. ¿Estaba Pablo de acuerdo con ellos que sabían que un ídolo no era nada? Que estos únicamente estaban cayendo en un error al invocar a esos dioses con minúscula, que son dioses de su propia mente e imaginación, ideas y conceptos.
dioses y señores de su propia creación. Sin embargo, en comparación con los dioses de los hombres, debemos observar algunas verdades. Hay un solo Dios, solo uno, que es el ser majestuoso y supremo del universo. Es el Padre del Señor Jesucristo y de todos los creyentes. Y aquí debemos hacer énfasis en que el que nos cuida como un padre cuida a sus propios hijos. Es aquel del cual proceden todas las cosas, es la fuente de toda la creación, es el principio y el fin, el alfa y el omega. Esto contrasta con los incrédulos que tienen sus propios dioses y permiten y dicen que todos los dioses son igualmente verdaderos. ¿No es así? Porque los ídolos de aquellos que idolatran son hechas por manos humanas, hechas por orfebres, artesanos, pintores. Y Dios nos hizo a nosotros. Ahí marca la gran diferencia. Nosotros estamos en Él, y Él es nuestra vida, la fuente de todo bien y dádiva perfecta. Así lo dice Santiago 1:17, parafraseando. Y también nos dice Pablo que no hay más que un Señor, solo un Señor y administrador, que media supremamente entre Dios y el hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él son todas las cosas. Él fue la gente, Él fue el nexo, el puente entre el Padre y la humanidad. Nosotros somos por medio de Él, y Él nos salvó y nos redimió. Solamente Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Sin embargo, algunos creyentes de Corintio eran inmaduros, tenían un conocimiento inmaduro y era probablemente que regresaban al pecado y profanaban la conciencia de cada uno de ellos. No habían creído lo suficiente de manera espiritual como para deshacerse del mundo y de sus falsas creencias. Por consiguiente, si participaban en los placeres cuestionables y las reuniones sociales, profanarían sus conciencias. No eran suficientemente fuertes en el plano espiritual como para controlar la mente y las creencias de ellos. Todavía no del todo, mis hermanos. Y hoy en día pasa lo mismo. Cuando algunos hermanos asisten a reuniones familiares, sabiendo que hay sacrificio a los ídolos, sabiendo que hay licor de por medio, fiestas, algazaras, bajo el argumento de estar en familia, quebrantan su santidad ante el Señor. Y no se trata de alejarnos de la familia, sino de mostrar aún en medio de la familia a qué fuimos llamados, a quién servimos, entender que conocemos al Dios al cual servimos, qué es lo que le agrada y qué es lo que le molesta. Y aquí la realidad es que el alimento era irrelevante para Dios. No nos hacía más ni menos espiritualmente hablando. Por eso la palabra vianda, es decir, alimento, comer o abstenernos, no son los que hace aceptos a Dios. Ninguna de las dos opciones nos hace mejor ni peor. Por eso dicen mis hermanos claramente en el libro de los Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Más claro no puede estar. Más claro no puede estar, mis hermanos. Y en 1 Timoteo 3:9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. La conciencia ante todo, mis hermanos. Otro aspecto que debemos analizar también, el versículo 8, ¿no es cierto? El 7 y 8, en donde algunos no tenían conocimiento de la falsedad de los ídolos. Y por eso Pablo nos habla de instruir de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. De acuerdo a la doctrina de Jesucristo, mis hermanos. En Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es posible aprender a callar la conciencia en temas controversiales
por ende endureciéndolo hacia lo que debe ser sensible? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Podemos callar nuestra conciencia al ver que hermanos, pastores, ministros están disfrutando de la comida ofrecida a los ídolos? ¿O no están cumpliendo con la ley de la alimentación? Es la pregunta que debemos hacernos. En Tito 1:15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una conciencia instruida por la palabra de Dios es crecimiento, pero una conciencia endurecida hacia ciertas actividades y prácticas puede desviarse fácilmente y también hacer que el creyente se desvíe. Y también que se desvíe la mente, mis hermanos. El imponer la libertad cristiana puede hacernos tropezar a otros. Y por eso en el versículo 8-9 nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Aquí nos está diciendo claramente que el sacrificio es lo primordial, lo esencial, la base mismo. No quiere hipocresías. No quiere que nos paremos a quienes predicamos en el púlpito a hablar sobre un tema que nosotros no vivenciamos. El principio de integridad es romper con la hipocresía. Testimonio, hermanos, de cada uno de nosotros. Yo no me puedo parar delante de otros, hablar de la ley de alimentación, si yo estoy comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Así es, mi hermano. Por eso este aspecto nos ayuda a entender que prestar atención para no ser un tropiezo, que viene del griego proskonman, que quiere decir piedra, obstáculo, ocasión, ofensa, es algo que se hace para que una persona caiga. La libertad de un creyente puede provocar que un creyente débil caiga en pecado. Y en el caso de los corintios, algunos creyentes participaban en reuniones sociales, disfrutando cada uno de las viandas ofrecidas. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿no podían manejar esta situación? Algunos tenían su conciencia llena de remordimiento y se sentían pecadores e indignos de ser del Señor. Les costaba trabajo manejar el asunto tal como a cualquier creyente cuando sabe que ha pecado. Les costaba trabajo aceptar el perdón de Dios. Tenían que luchar hasta perdonarse a sí mismos. Y otros corrían el riesgo de regresar a la idolatría y perderse. La palabra perderse, apuyutai, es fuerte. Quiere decir destruir, arruinar, destruirse por completo y perecer. Por eso aquí la exhortación de Pablo es fuerte. Y debemos mirar que donde dice, venga a ser. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Es decir, no destruya a la otra persona. No haga que se aparte del camino de Dios, que rechace a Cristo. Porque Cristo murió por aquel, hermano. Cristo pagó un precio demasiado alto y su sacrificio fue en vano. Cualquier hombre, no solo el hermano débil, puede extraviarse. La razón es que el creyente maduro se le ve como que tiene conocimiento, que conoce lo bueno y lo malo. Y si alguien lo ve haciendo algo cuestionable en ocasiones, puede ser una influencia negativa en la vida de otra persona. Por eso en Marcos 9:42 la palabra nos exhorta y nos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si se les atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Qué dura sentencia, mis hermanos. Y en 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y en 1 Juan 2:10,
El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, el que ama a su hermano. Por eso, mis hermanos, un aspecto también importante sobre la libertad cristiana son los deberes del creyente. Herir su conciencia es pecar contra el propio Cristo. Y esto lo vemos en 2 puntos importantes. No hay peor pecado que dañar el espíritu y la conciencia de una persona. Porque un espíritu o conciencia herida hace que la persona se sienta inútil e indefensa. Destruye todo el ímpetu y la iniciativa, la voluntad y la ambición que tiene de seguir a Cristo y parecerse cada día más a Él. Un espíritu herido hace que una persona se rinda, se quede inactiva, que no haga nada y que ande de manera derrotada. Una conciencia o espíritu que se hayan herido profundamente permitirá que esa persona se destruya. Y ahí es cuando debemos recordar que Cristo ama tanto al débil y al fuerte, porque Él murió por todos nosotros. Él dio su vida en la cruz, y cualquiera que peque contra un hermano débil, siendo la ocasión para caer, peca contra Cristo. El segundo aspecto, que Jesucristo se identifica con los creyentes. Él vive en el corazón del creyente, aún del más débil. Por consiguiente, dañar a un creyente es dañar a Cristo, mis hermanos. Es dañar a Cristo. Por eso en el libro de Mateo 25:45 nos dice: entonces les responderás diciendo, de cierto os digo, que en cuanto que no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Cuán fuerte y dura es la palabra del Señor, mis hermanos. Especialmente para aquellos cristianos que tienen conciencias débiles, que han sido salvos por poco tiempo y no han tenido la oportunidad de crecer. Son como pequeños bebés en el hogar. Deben ser cuidados con mucho amor y con mucho esmero. Mientras que otros santos tienen conciencias débiles porque no quieren crecer, ignoran la Biblia y sus enseñanzas y la comunión permanente en el cuerpo de Cristo. Pero algunos creyentes permanecen débiles porque tienen miedo de la libertad. Son como un niño, lo suficientemente grande para ir a la escuela, pero no quieren salir de casa y debe ser llevado a la escuela cada día. De la misma manera es el cristiano, que aún siendo débil, no da paso a su conciencia, mis hermanos. Y por último, profesar el gran principio cristiano al cual fuimos llamados. No hacer nada que le sea ocasión de caer a un hermano. El equivalente de vianda quiere decir alimento. Pablo dice que si algún alimento le es ocasión de caer a un hermano, no comerá ese alimento. Y esta idea para muchos les sorprende, pero Pablo está respetando la ley de la alimentación. Y Pablo no hará absolutamente nada que le sea ocasión de caer a un hermano. No importa cuán agradable, cuán satisfactorio, cuán delicioso, placentero o exquisito sea. El buen cristiano debe renunciar y cumplir con el mandato y la palabra de Dios, con lo que nos dice específicamente en Levíticos capítulo 11. Debemos renunciar a aquellas cosas que son nocivas para los hermanos débiles en la fe. Por eso dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, más aventurado es dar que recibir. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, los placeres cuestionables y las reuniones sociales es un tema de actualidad.
Y hoy en día podemos ver de manera triste como muchos hermanos, hermanas especialmente, que llevan años en la fe y sin embargo las fotos que se toman en las fiestas son fotos similares a las del mundo. ¿En qué marca la diferencia entre la mundanalidad y el verdadero cristiano, el Hijo de Dios? ¿En qué marca, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia? Sabemos que estamos bajo la observancia y la lupa del mundo para ser juzgados. ¿Acaso no nos damos cuenta que esto viene a ser tropezadero para aquellos que recién han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Por eso cada uno debemos examinar y entender hasta qué grado las reuniones sociales son cuestionables. Hasta dónde nuestra conciencia nos va a permitir hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Cristo. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, séptimo día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros.